Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video informativo, señores, sobre Valorant Mobile. Señores, tenemos muy buena información y bueno, si quieres estar al tanto de toda la información, como siempre, del contenido del canal, deja tu poderoso like, suscríbete, es gratis y además de ello también puedes, claro que sí, si no es mucha molestia, comentar qué tal te parece este pedazo de video. Bueno, no olvides dejar tu like, que nos ayuda completamente con el algoritmo de YouTube y que nos trate bien la plataforma, en fin. Valorant Mobile, señores, como ustedes saben, Hyperfront, el juego que sacó NetEase, que es un copy-paste, de alguna manera, pues dando a entender qué es lo que quieren dar a ver y a jugar de Valorant. Pues sí, porque básicamente, o sea, se nota de aquí hasta China, pues que obviamente NetEase hizo un Valorant Mobile, pero llamado Hyperfront, con muchas diferencias, en fin. Tengo muy buenas noticias y es que la beta de Valorant llega en agosto. Tenemos fechas, esto según por informes e incluso por confirmación de desarrolladores de Riot, que pues ahorita están trabajando en el desarrollo obviamente de Valorant. Y es que, señores, tenemos esta información, se lo voy a decir así tal cual. La versión de la beta esperada de julio se cambió a fines de agosto, semana 3 y 4. Como ustedes saben, teníamos muchas expectaciones de que iba a llegar ya la beta actualmente para Valorant, en lo que fue obviamente dispositivos móviles, lo típico. Y pues también tenemos una pequeña preview de los requisitos que va a tener este juego en sus primeras betas. Ok, entonces, ya para que lo sepan, la semana 3 y 4 de agosto, así que posiblemente estemos hablando de que llegue actualmente lo que es la beta de Valorant para lo que es cerca dentro del 20 de agosto. Entre el 20 al 27 de agosto tendríamos una pequeña preview de la beta ya de Valorant y podríamos descargarla y jugarla, la de Valorant Mobile. Ok, primero que nada, y la otra beta sería, o sea, van a haber dos betas, una que va a ser a finales de agosto y la segunda beta sería para finales de octubre. Tenemos una mala noticia y es que se dice de que el juego estaba pensado para llegar para este año, para 2022, pero lamentablemente no va a llegar en su versión global hasta 2023. Esto es lo que han comentado. Y para que ya lo sepan, pueda de que la beta de Valorant, sí señores, la beta de Valorant salga para Latinoamérica y para Norteamérica. O sea, está muy bien, porque dicen que están buscando regiones que sean menos exigentes primero. Como ustedes saben, una de las regiones menos exigentes, como siempre, es LATAM. Entonces, todo estará muy bien. La primera vez que salió Valorant en su fase beta fue para NA, luego salió la beta LATAM y luego tuvimos lanzamiento global. Así que todo apunta de que el lanzamiento de Valorant Mobile será hasta principios de 2023. Eso es una mala noticia, ya tenemos confirmación de que no va a salir para 2023. Así que Valorant Mobile pasa hasta 2023. Esto obviamente hablado por desarrolladores y demás cositas del entorno. Bueno, cracks, ¿qué podemos decir? Ya queda muy poco para que puedan jugar y probar la beta. Lamentablemente la versión global no va a estar llegando hasta 2023, se ha atrasado muchísimo, las cosas como son. Creo que esto tiene que ver mucho porque Riot no ha podido contratar gente para lo que es el juego en sí. O sea, justamente hemos visto gameplay, hemos visto en detalle cositas muy importantes de pues Valorant al día de hoy, como lo que están visualizando que es este gameplay. Y pues bueno, para serte sincero, Valorant yo lo siento como un juego que va a dominar completamente el medio del ámbito móvil, porque va a ser un juego con pocos requisitos, que va a pedir muy pocos requisitos. Ahora me va a decir, Destro, ¿cuáles son los requisitos que va a pedir Apex Legends en Mobile? No, mentira, perdón, Valorant Mobile. Perdón, la costumbre, que a veces hablo de Apex y luego tengo Valorant. Bueno, en fin. Requisitos de Valorant Mobile. Se espera de que se pueda correr en dispositivos de 3 GB de RAM en esta beta en adelante. Procesador recomendado Snapdragon 620 en adelante. Y se prevé de que los recomendados sean 6 GB de RAM, procesador Snapdragon 720G en adelante. Esos son los recomendados. Los mínimos son 3 GB de RAM, mínimo 620 Snapdragon o 450, 460 habían dicho, que no está mal. Porque este juego va a ser uno de esos que va a pesar a lo mucho 3-4 GB en dispositivos móviles y no va a pedir muchos requisitos. Ahora, para que me esté preguntando qué es Valorant Mobile, pues sencillamente Valorant Mobile el día de hoy es un juego, pues Valorant, 5 vs 5, atacante versus defensores. Tenés tus agentes, cada uno tiene sus propias habilidades, me parece perfecto. Ok, cosas malas de esto, señores, que pues a pesar de que ya tenemos fecha, que básicamente son la semana 3 y semana número 4 de agosto que estará llegando la beta,
Y pues la segunda beta será en la semana 2 y 3 de octubre. Sí, señores, tendremos dos betas. La primera beta, obviamente, para agosto. Y pues tenemos beta en octubre. Ya tenemos fechas al menos, esto es confirmadísimo. No se sabe exactamente qué día, pero ya confirman las semanas, los números de semanas de las fechas para poder jugar. ¿Se va a poder jugar y demás? Sí, señores. Ojalá no sea con VPN. Bueno, no creo, porque la primera vez que yo jugué la beta de Valorant no necesité VPN y eso que era en NA, el ping iba alto, pero bueno, veremos qué tal salen las betas, que tengo muchas ganas obviamente de poder probar Valorant Mobile, como mucha gente, igual que mucha gente ha querido incluso jugar el Hyperfront para ver qué tal y les ha gustado. Y pues veremos qué tal el Valorant. Mucha gente ha dicho de que quiere probar el original, me parece perfecto, al día de hoy pues es lo mejor. Y veremos qué tal, si todo sale de buena manera, o sea, hay que tener fe, hay que ver qué pasa, hay que ver qué se cuece. Veremos si todo sale de alguna manera posible. A ver, dentro de lo que cabe, Valorant es un juegazo, ya te lo he dicho yo. Es uno de los juegos más jugados al día de hoy en stream, de los que más apoyos tiene a nivel competitivo. Si queremos qué tal. También es un juego muy de ser paciente, porque mejorás conforme vas obviamente jugando, obviamente claro que sí. Y veremos qué tal sale de buena manera, mis queridos cracks. Esto no es hablando a detalle, pero si NetEase lo ha hecho bien con Hyperfront y Riot quiere hacerlo bien, pues tendremos un buen shooter en lo que son dispositivos móviles, que ni va a pedir muchos requisitos y que si sale bien optimizado pues tendremos muchas cositas y muchas cosas que decir actualmente de este poderosísimo juego. Ahora quiero saber de parte tuya, mi querido crack, ¿qué esperas actualmente de Valorant Mobile? Que bueno, los requisitos que vamos a tener no son muchos, pues la verdad es tendencia casi diario Valorant, así que bueno, en fin. Bueno, en detalles eso acerca del gameplay y demás, pues lo que han visualizado. Empezamos hablando completamente de lo que va a llegar y lo que no va a llegar, pero lo más triste, llega hasta 2023 global el juego, esto ya se sabe. En fin, crack. Bueno, como siempre, si quieres apoyar este tipo de contenido, si quieres estar al tanto conforme a la info que te traigo actualmente en el canal, como siempre, deja tu poderoso like donde yo lo vea. Y pues bueno, sin más, así que veremos qué tal y cómo se cuece conforme a este tipo de contenido o lo que veremos actualmente en dispositivos móviles. Cuando se pueda descargar la beta, pues yo les estaré trayendo el link, el APK y demás cositas de la vida, como siempre, pues aquí el Tito Destro diciéndoles y trayéndoles la mejor información, que es lo más importante, mis queridos cracks. Como siempre, pues recuerda estar suscrito, clicar a muerte, comentar qué tal te parece estos pedazos de videos de Valorant o los videos del canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Soy Destro32, que la 314 me los acompañé. Hasta la próxima. Adiós.